Mi ex me acosa por 6 meses después de terminar, pero junto pruebas y la policía lo arresta en mi puerta. Tengo 29 años, trabajo como diseñadora gráfica en una agencia pequeña, y hasta hace exactamente 6 meses y 11 días estaba en una relación de 3 años con un hombre que pensé que conocía pero que resultó ser alguien completamente diferente cuando le dije que quería terminar. Mi ex se llama Marcos, tiene 32 años, trabaja en ventas de seguros, y durante los primeros 2 años de nuestra relación todo parecía relativamente normal. Teníamos nuestros problemas como todas las parejas, pero nada que me hiciera pensar que terminaría con una orden de restricción y evidencia suficiente para meterlo a la cárcel. El problema empezó a mostrarse en el 3er año. Marcos se volvió cada vez más controlador. Quería saber dónde estaba todo el tiempo, con quién hablaba, qué hacía en mi teléfono. Al principio lo justificaba como que me quería mucho y se preocupaba por mí. Después empezó a molestarme, pero no sabía cómo poner límites sin que se enojara. Se enojaba por todo. Si tardaba 10 minutos más de lo normal en responder sus mensajes, me llamaba preguntando qué estaba haciendo. Si salía con mis amigas, quería que le mandara fotos del lugar donde estaba para comprobar que estaba ahí. Si hablaba con algún compañero de trabajo hombre, se ponía celoso y me preguntaba si me gustaba esa persona. En febrero de este año, hace como 10 meses, tuvimos una pelea fuerte. Yo había salido a cenar con compañeros del trabajo para celebrar que cerramos un proyecto grande. Había 3 hombres y 4 mujeres en la cena. Le avisé a Marcos con 2 días de anticipación. Le mandé fotos del restaurante. Le escribí cada hora para decirle que todo estaba bien. Cuando llegué a mi departamento a las 11 de la noche, Marcos estaba afuera esperándome. No le había dado llave de mi departamento porque vivíamos separados, él en su casa y yo en la mía. Me preguntó con quién había estado. Le dije que con mis compañeros, como le había dicho. Me preguntó específicamente con qué hombres. Le di los nombres. Me preguntó si alguno me coqueteó. Le dije que no, que fue una cena de trabajo normal. Se enojó diciéndome que por qué había tardado 3 horas si era solo una cena. Le expliqué que comimos, platicamos, tomamos postre, fue una cena normal que obviamente toma tiempo. Me dijo que estaba mintiendo, que seguro pasó algo más. Empezó a subir la voz ahí en el pasillo de mi edificio. Le pedí que se calmara porque iba a despertar a los vecinos. Me agarró del brazo fuerte y me dijo que no me iba a calmar hasta que le dijera la verdad. Le dije que me soltara porque me estaba lastimando. Me soltó, pero me empujó contra la pared del pasillo. No fuerte, no me caí ni nada, pero me empujó. Me asusté. En 3 años nunca había puesto las manos encima de mí de esa forma. Le dije que se fuera. Me dijo que no se iba a ir hasta que habláramos. Le dije que si no se iba llamaba a la policía. Se rió como si fuera una broma. Saqué mi teléfono y marqué 911. Ahí se fue corriendo por las escaleras. Esa noche lloré en mi departamento pensando en qué había pasado. Al día siguiente Marcos me mandó como 50 mensajes pidiendo perdón. Que estaba muy estresado del trabajo, que los celos lo sacaron de control, que nunca volvería a pasar, que me amaba demasiado y por eso reaccionó así. Los mensajes típicos de disculpa que suenan sinceros hasta que vuelve a pasar. Le dije que necesitábamos hablar en persona. Quedamos de vernos en un café público, no en mi departamento ni en su casa. Le dije que lo del empujón fue inaceptable, que los celos constantes eran agotadores, que si seguíamos juntos necesitábamos ir a terapia de pareja. Me dijo que sí a todo, que haría lo que fuera necesario. Fuimos a 3 sesiones de terapia. En la primera sesión el terapeuta identificó inmediatamente que Marcos tenía problemas de control y celos. En la segunda sesión Marcos se enojó con el terapeuta porque le dijo que su comportamiento era abusivo. En la tercera sesión Marcos se paró a media sesión y se fue diciendo que el terapeuta no sabía nada y que estaba del lado mío. Ahí me di cuenta de que esto no iba a mejorar. Marcos no creía que tuviera un problema. Creía que yo era el problema por no entender que sus celos eran porque me amaba mucho. El 14 de junio, hace exactamente 6 meses y 11 días, terminé con él. Lo cité en el mismo café donde habíamos hablado después del empujón. Le dije que la relación se terminaba, que no era sano para ninguno de los dos seguir así, que necesitábamos estar separados. Marcos lloró. Me rogó que le diera otra oportunidad. Le dije que no.
Me dijo que me amaba. Le dije que el amor no justifica el control ni los celos ni el empujón de... La primera vez que lo vi ahí fue un martes a las 7 de la noche cuando llegaba del trabajo. Estaba recargado en su carro que estaba estacionado justo enfrente del edificio. Cuando me vio caminar hacia el portón vino corriendo hacia mí. Le dije que se alejara. Me dijo que solo quería hablar 5 minutos. Le dije que no teníamos nada de qué hablar. Intentó tomarme de la mano. Me alejé rápido y saqué mi teléfono diciéndole que si no se iba llamaba a la policía. Me dijo que estaba exagerando, que solo quería platicar. Le grité que se fuera. Un vecino que iba saliendo del edificio me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Marcos se fue a su carro pero no arrancó, se quedó ahí sentado viéndome entrar al edificio. Documenté todo en mi archivo de evidencia. Puse la hora exacta, describí qué ropa traía Marcos, escribí textual lo que me dijo. Tomé una foto de su carro estacionado afuera desde la ventana de mi departamento que da a la calle. Esto empezó a pasar 2 o 3 veces por semana. Marcos se aparecía afuera del edificio. A veces en la mañana cuando yo salía al trabajo, a veces en la tarde cuando regresaba, a veces a las 10 u 11 de la noche sin razón aparente más que intimidarme. Hablé con el encargado del edificio. Le expliqué la situación y le mostré fotos de Marcos. Le pedí que si lo veía rondando me avisara. El encargado me dijo que ya lo había visto como 5 veces en las últimas 2 semanas pero pensaba que era alguien visitando a algún residente. En julio, como un mes después de terminar, estaba en el súper comprando despensa un sábado en la tarde. Estaba en el pasillo de cereales cuando volteo y veo a Marcos parado al final del pasillo viéndome. Se me heló la sangre. Me acerqué a él y le pregunté qué hacía ahí. Me dijo que tenía derecho de ir al súper que quisiera. Le dije que este súper está a 15 cuadras de su casa y a 2 cuadras de la mía, que obviamente no estaba ahí por casualidad. Me dijo que quería hablar conmigo. Le dije que no, que me dejara en paz. Empecé a caminar hacia las cajas para pagar e irme. Marcos me siguió por todo el súper. Pasillo por pasillo. Cuando hacía fila para pagar se formó atrás de mí. Le dije en voz baja que dejara de seguirme. Me dijo que estábamos en un lugar público y que él podía estar donde quisiera. Pagué rápido y salí casi corriendo a mi carro. Marcos salió atrás de mí. Subí a mi carro, cerré los seguros, y arranqué. Por el espejo retrovisor vi que Marcos subió a su carro y empezó a seguirme. Manejé tratando de perderlo. Di vueltas por calles que no necesitaba tomar. Me metí a un estacionamiento de un restaurante, salí por otra calle, di la vuelta a la manzana. Lo perdí como 5 minutos después. No fui a mi departamento. Fui directo a la casa de mi amiga Paula que vive del otro lado de la ciudad. Le conté todo llorando. Paula me dijo que necesitaba ir a la policía a poner una denuncia. Le dije que no creía que la policía hiciera algo porque técnicamente Marcos no me había atacado ni amenazado directamente. Paula me dijo que el acoso es ilegal y que tenía suficiente evidencia de que me estaba acosando. El lunes siguiente fui a poner la denuncia. Llevé impreso todo mi documento de evidencia que para ese punto tenía como 20 páginas. Capturas de pantalla de mensajes, fotos de su carro afuera de mi edificio, descripción detallada de cada vez que apareció en mi trabajo o me siguió. El oficial que me atendió fue muy amable. Leyó todo mi documento. Me preguntó si Marcos me había amenazado físicamente. Le conté lo del empujón en febrero. Me preguntó si tenía testigos. Le dije que no, que había pasado de noche en el pasillo de mi edificio. El oficial me explicó que podían abrir un reporte por acoso pero que para una orden de restricción necesitaba demostrar que había amenaza real de violencia. Le pregunté qué más necesitaba que pasara para que consideraran que había amenaza. Me dijo que lamentablemente el sistema funciona así, que muchas veces tienen que esperar a que la situación escale más para poder actuar legalmente. Me fui de la policía sintiéndome frustrada pero al menos el reporte quedó abierto. Me dijeron que siguiera documentando todo y que si la situación empeoraba regresara. La situación empeoró. En agosto Marcos empezó a mandarme paquetes a mi casa. El primero fue un ramo de flores gigante con una tarjeta que decía, «Te amo, por favor vuelve conmigo». Lo tiré a la basura.
El segundo fue una caja con chocolates caros y otra tarjeta. Lo tiré también. El tercero fue una carta de 5 páginas escrita a mano donde me decía que estaba destruyendo su vida, que no podía dormir ni comer pensando en mí, que si no volvía con él no sabía qué iba a hacer consigo mismo. Esa última frase me asustó. Sonaba amenaza de que se iba a hacer daño si yo no volvía con él. Guardé la carta en mi archivo de evidencia. Marcos también empezó a contactar a mis amigas por redes sociales. Le mandó mensajes a Paula pidiéndole que me convenciera de hablar con él. Paula le dijo que me dejara en paz y lo bloqueó. Le mandó mensajes a otras 3 amigas mías con el mismo patrón. Todas lo bloquearon y me avisaron. En septiembre la cosa se puso peor. Marcos creó una cuenta de Instagram falsa usando fotos mías que había tomado cuando estábamos juntos. La cuenta se llamaba algo como La verdad sobre mi nombre y empezó a subir publicaciones diciendo que yo era una mentirosa, que lo había engañado durante toda la relación, que destruí su vida por diversión. Etiquetó a gente que me conoce en las publicaciones. Mis compañeros de trabajo, mis amigas, algunos familiares que me tienen agregado en redes. Reporté la cuenta a Instagram. La bajaron en 3 días pero Marcos creó otra con el mismo contenido. La volví a reportar. Creó otra. Fui otra vez a la policía. Mostré las cuentas falsas, los paquetes que me había mandado, la carta con la frase amenazante. El mismo oficial de la vez anterior me atendió. Me dijo que esto ya era acoso cibernético además del acoso físico. Me ayudó a llenar el papeleo para solicitar una orden de restricción temporal. Me explicó que el juez revisaría la evidencia y decidiría si la aprobaba. Que si la aprobaba Marcos recibiría una notificación oficial de que tenía prohibido acercarse a mí, contactarme, o estar cerca de mi casa o trabajo. Que si violaba la orden podían arrestarlo. La orden de restricción se aprobó 2 semanas después. Marcos recibió la notificación el 28 de septiembre. Pensé que eso finalmente lo iba a detener. Me equivoqué otra vez. 3 días después de recibir la orden Marcos me mandó un mensaje de texto desde un número nuevo que decía, una orden de restricción no va a alejarme de ti. Eres mía y siempre vas a ser mía. Captura de pantalla directo a mi archivo de evidencia. En octubre Marcos violó la orden de restricción 6 veces que pude documentar. Apareció afuera de... Llevé los vídeos a la policía. El oficial me felicitó por tener evidencia en vídeo. Dijo que con eso podían proceder con cargos por violar la orden de restricción. Marcos recibió una citación para comparecer ante el juez. La audiencia estaba programada para mediados de noviembre. Mientras tanto la orden de restricción seguía vigente y él tenía prohibido acercarse a mí. Pensarían que eso lo detendría sabiendo que ya había una audiencia programada. No lo detuvo. El 5 de noviembre, hace exactamente 20 días, Marcos apareció en mi trabajo otra vez. Esta vez no se quedó en el lobby. Subió directo al 3er piso donde está mi oficina. No sé cómo pasó por seguridad pero lo hizo. Yo estaba en mi escritorio trabajando cuando escuché su voz en el pasillo preguntando por mí. Me congelé. Mi compañera de cubículo me miró con los ojos grandes porque le había contado toda la situación con Marcos. Marcos entró a la sala de cubículos donde estaba yo. Había como 10 personas trabajando ahí. Caminó directo hacia mi escritorio y me dijo, necesitamos hablar ahora. Le dije que se fuera o llamaba a la policía. Me dijo que no me iba a ir hasta que hablara con él. Mi jefe salió de su oficina al escuchar la conmoción. Le preguntó a Marcos quién era y qué estaba haciendo ahí. Marcos le dijo que era mi novio y que veníamos a hablar de un asunto personal. Mi jefe me miró. Yo dije en voz alta, no es mi novio, es mi ex, tiene una orden de restricción en mi contra y está violándola en este momento. Todo el piso se quedó en silencio. Mi jefe le dijo a Marcos que se fuera inmediatamente o llamaba a seguridad y a la policía. Marcos me señaló y me dijo, esto no se queda así, no puedes hacer esto. Mi jefe se puso entre Marcos y yo y le dijo, vete ahora. Marcos se fue. Mi jefe me llevó a su oficina y me preguntó si estaba bien. Le expliqué toda la situación. Me dijo que tomara el resto del día libre, que avisara a la policía de lo que acababa de pasar, y que la empresa iba a incrementar la seguridad en el edificio. Llamé a la policía desde la oficina de mi jefe.
Vino una patrulla a tomar mi declaración. 3 de mis compañeros que presenciaron todo también dieron su declaración como testigos. El oficial me dijo que con esto más los vídeos que ya tenían era suficiente para emitir una orden de arresto contra Marcos. Me fui a mi departamento ese día sintiéndome aterrada. Si Marcos era capaz de aparecer en mi trabajo sabiendo que había una orden de restricción y una audiencia programada, ¿de qué más sería capaz? Esa noche no dormí. Me quedé despierta con todas las luces prendidas revisando las grabaciones de mi cámara de la ventana cada 5 minutos. Los siguientes 2 semanas fueron las peores. Marcos sabía que ahora había una orden de arresto contra él, pero eso no lo detuvo. Me mandó mensajes desde números diferentes diciéndome que esto era mi culpa, que yo lo forcé a llegar a este punto, que si hubiera vuelto con él nada de esto estaría pasando. Instalé otra cámara en la puerta de mi departamento. Una de esas que tienen timbre integrado y graban cuando alguien toca o se acerca. La instalé el 12 de noviembre. El 14 de noviembre la cámara grabó a Marcos tocando mi puerta a las 11:30 de la noche. Toqué y toqué durante 5 minutos. Yo estaba adentro paralizada de miedo. No le abrí. No hice ruido. Eventualmente se fue. Llamé a la policía y les mandé el vídeo. Me dijeron que tenían suficiente evidencia y que habían emitido la orden de arresto, pero que Marcos no estaba en su casa cuando fueron a buscarlo. Me dijeron que siguiera documentando todo y llamara al 911 si volvía a aparecer. El 19 de noviembre Marcos volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez a las 2 de la mañana. La cámara lo grabó todo. Tocó la puerta suave al principio y después empezó a tocar más fuerte. Después empezó a gritar mi nombre. Gritó, sé que estás ahí, ábreme, necesitamos hablar. Gritó, no puedes evitarme para siempre. Gritó, si no abres voy a tumbar esta puerta. Llamé al 911 desde mi habitación con la puerta cerrada y un mueble bloqueando la entrada. Le dije a la operadora que mi ex con orden de restricción y orden de arresto estaba en mi puerta amenazando con tumbarla. Me dijo que mandaba una patrulla inmediatamente. Marcos seguía gritando y tocando. Escuché que algunos vecinos abrieron sus puertas preguntando qué pasaba. Escuché la voz de mi vecino de al lado, el señor Ramírez, que tiene como 60 años, diciéndole a Marcos que se calmara o llamaba a la policía. Marcos le gritó que se metiera en sus asuntos. La policía llegó 8 minutos después, pero se sintieron como horas. Actualización 1. Muchos preguntaron qué pasó después del arresto. Aquí está todo lo que ha pasado en esta semana. Marcos fue arrestado la madrugada del 20 de noviembre y pasó la noche en la cárcel. Al día siguiente tuvo una audiencia preliminar donde el juez decidió si lo soltaban con fianza o se quedaba detenido hasta el juicio. La fiscal que fue asignada a mi caso me llamó el 20 en la tarde para explicarme cómo funcionaba todo. Me dijo que Marcos estaba siendo acusado de múltiples cargos: acoso, violación de orden de restricción en al menos 8 ocasiones diferentes, amenazas y allanamiento. Me explicó que cada cargo tenía sus propias consecuencias legales. Le pregunté si lo iban a soltar con fianza. Me dijo que eso lo decidiría el juez en la audiencia del 21, pero que ella iba a argumentar que Marcos era un peligro para mí y que no se le debía otorgar fianza. Me pidió que escribiera una declaración de víctima explicando cómo el acoso de Marcos había afectado mi vida en los últimos 6 meses. Esa noche me senté en mi computadora y escribí 5 páginas. Describí cada incidente, cómo dejé de sentirme segura en mi propia casa, cómo tenía miedo de ir al trabajo, cómo no dormía bien desde hace meses, cómo instalé cámaras por todos lados porque vivía con terror constante de que Marcos apareciera. La audiencia fue el 21 en la mañana. No tuve que estar presente, pero la fiscal me llamó después para contarme qué pasó. El abogado de Marcos argumentó que su cliente no era un peligro, que estaba arrepentido, que solo estaba confundido porque me amaba mucho. La fiscal presentó toda mi evidencia, los vídeos, los mensajes, las declaraciones de testigos, mi declaración de víctima. El juez negó la fianza. Dijo que Marcos había violado una orden de restricción múltiples veces, incluso sabiendo que había consecuencias legales, lo cual demostraba que era probable que lo volviera a hacer si lo soltaban. Marcos se quedó en la cárcel esperando el juicio. La fiscal me dijo que el juicio estaba programado para mediados de enero. 2 meses esperando. Me preguntó si estaba dispuesta a testificar. Le dije que sí,
que quería que Marcos enfrentara las consecuencias de todo lo que me hizo. Los primeros días después del arresto fueron raros. Por primera vez en 6 meses podía caminar a mi carro sin revisar si Marcos estaba ahí. Podía llegar a mi departamento sin sentir pánico de verlo esperándome. Podía dormir sin sobresaltarme cada vez que escuchaba un ruido afuera. Pero también me sentía ansiosa todo el tiempo. Como si estuviera esperando que algo malo pasara. Mi terapeuta me explicó que es normal después de vivir en estado de alerta constante durante tanto tiempo. Me dijo que mi cerebro necesitaba tiempo para entender que ahora estaba segura. El 22 de noviembre, 2 días después del arresto, la mamá de Marcos me llamó. No tenía su número guardado, pero reconocí su voz cuando contesté. Me dijo, necesito hablar contigo sobre mi hijo. Le dije que no tenía nada que hablar con ella. Me dijo, por favor, solo escúchame 5 minutos. Le di los 5 minutos. Me dijo que Marcos estaba devastado en la cárcel, que lloraba todo el día, que le rogaba a ella que me convenciera de retirar los cargos. Le dije que no iba a retirar nada. Me dijo que Marcos solo me amaba mucho y no sabía cómo controlar sus emociones. Le respondí que el amor no justifica el acoso. Que Marcos me siguió durante 6 meses, apareció en mi trabajo múltiples veces, violó una orden de restricción, me amenazó en mi propia puerta. Que eso no es amor, es obsesión enfermiza. La mamá de Marcos empezó a llorar diciendo que nunca pensó que su hijo sería capaz de estas cosas. Le dije que lamentaba que estuviera pasando por esto, pero que Marcos tomó sus propias decisiones y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Que yo también estuve sufriendo durante 6 meses por culpa de su hijo. Colgué el teléfono y bloqueé su número. El 24 fue el Día de Acción de Gracias. Normalmente lo paso con mi familia, pero este año no tenía ánimo de fingir que estaba bien. Mi mamá entendió y me dijo que fuera cuando me sintiera lista. Pasé el día en mi departamento comiendo pizza y viendo series. Paula vino en la noche con pay de calabaza que sobró de la cena con su familia. Nos sentamos en mi sofá y platicamos de todo. Me preguntó cómo me sentía ahora que Marcos estaba detenido. Le dije que aliviada pero también asustada de qué pasaría después del juicio. Paula me preguntó si había pensado en lo que haría después de que todo esto terminara. Le dije que honestamente no había podido pensar más allá de sobrevivir día a día. Me dijo que necesitaba empezar a pensar en reconstruir mi vida, en volver a sentirme como yo misma en lugar de solo la chica que fue acosada por su ex. Tiene razón. Estos 6 meses me consumieron completamente. Dejé de hacer cosas que me gustaban. Dejé de salir con amigas porque tenía miedo de que Marcos me siguiera y las pusiera en peligro también. Dejé de ir al gimnasio que está cerca de mi casa porque Marcos sabía que iba ahí. Básicamente dejé de vivir mi vida porque estaba demasiado ocupada documentando todo para protegerme. El 25 empecé a hacer cambios pequeños. Fui al gimnasio por primera vez en meses. Solo estuve 30 minutos, pero fue algo. Llamé a una amiga con la que no hablaba desde julio y quedamos de vernos para tomar café la próxima semana. También empecé terapia más frecuente. Antes iba cada 2 semanas, ahora voy cada semana. Mi terapeuta dice que desarrollé síntomas de estrés postraumático por el acoso constante. Pesadillas donde Marcos toca mi puerta, ataques de pánico cuando veo carros parecidos al suyo, hipervigilancia constante. Me dijo que es tratable pero que va a tomar tiempo. Hoy 27 de noviembre la fiscal me llamó con una actualización. El abogado de Marcos se acercó proponiendo un acuerdo. Marcos se declararía culpable de algunos cargos si el fiscal retiraba otros. A cambio cumpliría 1 año de cárcel y 3 años de libertad condicional con orden de restricción permanente. La fiscal me preguntó qué opinaba. Le pregunté qué pasaría si no aceptaba. Actualización 2. Después de pensarlo durante una semana entera decidí aceptar el acuerdo que propuso el abogado de Marcos. No porque pensara que 1 año de cárcel fuera suficiente castigo, sino porque la idea de sentarme en una corte a revivir todo me parecía más traumático que beneficioso. La fiscal respetó mi decisión. Me explicó que con el acuerdo Marcos se declararía culpable de acoso agravado, múltiples violaciones de orden de restricción y allanamiento. Cumpliría 1 año en la cárcel sin posibilidad de salir antes. Después tendría 3 años de libertad condicional donde cualquier contacto conmigo resultaría en que regresara a la cárcel inmediatamente.
Tendría una orden de restricción permanente que no expiraría nunca. La audiencia para formalizar el acuerdo fue el 5 de diciembre. Yo no tenía que estar ahí, pero decidí ir. Quería ver a Marcos declararse culpable. Quería escucharlo admitir lo que hizo. Entré a la sala del juzgado con Paula y mi mamá, que manejó 3 horas para acompañarme. Nos sentamos en las bancas del fondo. Marcos entró con su abogado, esposado, usando un uniforme naranja de la cárcel. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras, con el cabello descuidado. El juez le preguntó cómo se declaraba. Marcos dijo, culpable, a cada cargo. Su voz sonaba pequeña. Nada como cuando me gritaba en mi puerta hace un mes. El juez aceptó el acuerdo y sentenció a Marcos a 1 año de cárcel más 3 de libertad condicional. Antes de terminar la audiencia, el juez me preguntó si quería decir algo. No tenía planeado hablar, pero algo me hizo pararme. Caminé al frente de la sala. Marcos me volteó a ver por primera vez desde que entré. Le sostuve la mirada. Le dije al juez que quería que quedara en el récord lo que los últimos 6 meses me hicieron. Que perdí peso porque no podía comer del estrés. Que no dormía más de 3 o 4 horas por noche porque cada ruido me despertaba pensando que era Marcos. Que gasté más de $2.000 en cámaras de seguridad y cerraduras nuevas. Que pedí reducir mis horas en el trabajo porque tenía ataques de pánico pensando que Marcos aparecería otra vez. Le dije que Marcos no me amaba. Que el amor no te persigue cuando dices que no. Que el amor no te acosa en tu trabajo. Que el amor no te amenaza en tu propia casa a las 2 de la mañana. Marcos empezó a llorar. Su abogado le puso la mano en el hombro. Yo seguí hablando. Le dije al juez que aceptaba el acuerdo porque necesitaba cerrar este capítulo y empezar a sanar, pero que esperaba que la sentencia mandara el mensaje de que el acoso tiene consecuencias reales. El juez me agradeció por hablar. Me dijo que lamentaba todo lo que había pasado y que esperaba que ahora pudiera encontrar paz. Marcos fue escoltado fuera de la sala. Lo vi irse sin voltear atrás. Salí del juzgado sintiéndome rara. No aliviada exactamente, más como exhausta. Paula me abrazó. Mi mamá me tomó de la mano. Fuimos a comer algo las 3. Los días después de la audiencia fueron de ajuste. Por primera vez en casi 7 meses sabía con certeza dónde estaba Marcos y que no podía acercarse a mí. Eso ayudó más de lo que esperaba. Empecé a desarmar las cámaras. Dejé la de la puerta porque me hace sentir más segura, pero quité la de la ventana. Dejé de revisar cada carro estacionado en mi calle. Dejé de brincar cada vez que alguien tocaba a mi puerta. El 9 de diciembre volví al trabajo a tiempo completo. Mis compañeros fueron increíbles. Nadie me preguntó detalles incómodos. Mi jefa me dijo que tomara el tiempo que necesitara para ajustarme de nuevo. El 12 fui a tomar café con mi amiga Andrea, que no veía desde julio. Le conté todo. Se quedó con la boca abierta. Me preguntó por qué no le había contado mientras estaba pasando. Le dije que honestamente estaba tan consumida en documentar todo y sobrevivir que no tenía energía para explicárselo a nadie. Me preguntó cómo me sentía ahora. Le dije que como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Que las cosas simples que antes daba por sentadas, como ir al súper o caminar por mi calle, ahora se sentían como pequeñas victorias. Ayer 17 de diciembre tuve mi sesión de terapia. Mi terapeuta me preguntó si había pensado en qué quería hacer cuando Marcos saliera de la cárcel en 1 año. Le dije que honestamente no quería pensar en eso todavía. Que necesitaba enfocarme en sanar estos próximos meses antes de preocuparme por el futuro. Me dijo que eso estaba bien. Que no tenía que tener todo resuelto ahora. Que sanar es un proceso no lineal y que está bien tomar las cosas día a día. Hoy 18 de diciembre me desperté y por primera vez en casi 7 meses mi primer pensamiento no fue sobre Marcos. Pensé que necesitaba comprar leche porque se me acabó. Normal. Mundano. Hermoso. He estado retomando mi vida lentamente. Volví al gimnasio 3 veces esta semana. Me inscribí a una clase de pintura que empieza en enero porque siempre quise aprender. Acepté ir a la fiesta de Navidad de mi oficina, aunque normalmente no voy a esas cosas. La mamá de Marcos intentó llamarme otra vez la semana pasada.
No contesté. Bloqueé el número. No tengo nada que hablar con ella ni con nadie de su familia. Esa parte de mi vida se cerró. Paula me preguntó hace unos días si había pensado en volver a tener citas eventualmente. Le dije que ni siquiera puedo pensar en eso ahora. Que primero necesito reconstruirme a mí misma. Aprender a confiar en mi juicio otra vez porque claramente fallé en ver las señales rojas con Marcos desde el principio. Me dijo que no fue mi culpa, que los abusadores son expertos en esconder quiénes son realmente hasta que es muy tarde. Que las señales solo son obvias en retrospectiva. Sé que tiene razón, pero todavía me cuesta no culparme un poco. Lo que aprendí de todo esto es que el acoso es real y es aterrador y que el sistema legal no está diseñado para protegerte hasta que la situación ya escaló peligrosamente. Tuve suerte de que Marcos nunca me atacó físicamente. Tuve suerte de que documenté todo obsesivamente desde el principio. Tuve suerte de tener una fiscal que tomó mi caso en serio. Muchas personas no tienen esa suerte. Si alguien está leyendo esto y está en una situación similar, les digo, documenten todo. Cada mensaje, cada llamada, cada vez que aparezcan sin invitación. Tomen fotos, tomen vídeos, escriban todo con fechas y horas exactas. Vayan a la policía incluso si sienten que no los van a tomar en serio. Abran el reporte. Pidan la orden de restricción. No esperen a que escale. No piensen que va a parar solo. No se queden callados por vergüenza o porque la persona dice que los ama.